Good morning, guys. It's me again. Today, we are going to be working on adjectives. Do you remember the homework? Hoy vamos a platicar exactamente what are the adjectives. The adjectives are words to describe objects, ¿ok? Todas palabras que me sirvan para describir una cosa, that is an adjective. For example, the word modern, the word cheap, barato, the word pretty, bonito, handsome, convenient, todos los colores son adjective, red, blue, big, small, todas las palabras que sirvan para describir algo son adjectives, ¿ok? Entonces, a los que me hicieron su listita, ya les pasé cuál era la lista completa de todos los adjectives que son necesarios. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la frase, These pants are cheap. En este caso, el adjective cheap, barato, lo que está haciendo es que está describiendo la palabra, que en este caso son los pants, ¿ok? Bueno, entonces si ya nos quedó claro qué son los adjectives, vamos a ver qué vamos a hacer con ellos ahora. Hoy vamos a hablar particularmente de los comparative adjectives. Un adjective normalmente ya sabemos que nos sirve to describe one object. Pero un comparative adjective, como su nombre lo dice, me va a servir to compare two objects. ¿Ok? Cuando tengo two objects and I want to make a comparison, aquí es donde voy a usar un comparative adjective. So, for example, podemos leer aquí, These pants are cheaper than those pants. For example, si podemos ver dentro del dibujo, estamos hablando de los pantaloncitos rojos, que ya vieron cuánto cuestan, $10. Y de ahí tenemos los pantalones azules de mezclilla y podemos ver que esos cuestan $19. Entonces podemos decir que these pants are cheaper than those pants. En este caso la palabra cheaper, el adjetivo cheaper, no solamente me está describiendo cómo son los pants, sino que me está comparando a las dos piezas, a los dos objetos que tenemos, ¿ok? Entonces, si se fijan, el comparative adjective es un poquito diferente de cómo es el adjetivo normal, que es cheap. Chéquense el otro ejemplo. Dice, this shirt is more expensive than that shirt. Esta camisa es más cara que la otra, que aquella camisa, ¿ok? It's more expensive than that shirt. Se fijan también aquí hay una pequeña diferencia entre este adjective y cómo es el adjective en su forma normal, que es expensive. Pero bueno, ¿cómo puedo armar una frase con un comparative adjective? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué necesito primero? Necesito el object number one que estoy comparando. En la primera oración, ¿cuál es el object number one? These pants. En la segunda, ¿cuál es el primer objeto que estoy comparando? This shirt, right? Entonces, lo primero que tengo que poner es qué cosa estoy comparando. De ahí necesito el verb to be. El verb to be obviamente se tiene que adaptar si es singular o si es plural. For example, cuando hablamos de pants, los pants quedamos que son plural, entonces el verbo to be va a ser are. These pants are. Estuviéramos hablando de earrings, the earrings are. Estuviéramos hablando de zapatos, the shoes are. Cuando estamos hablando de un solo objeto, como una shirt, por ejemplo, bueno, como es una nada más, entonces the shirt is. Un objeto de cell phone is, de computer is, ¿ok? Pero necesitamos el verbo to be, ya sea singular o ya sea plural. De ahí necesitamos el comparative adjective. ¿Cuál es? En el primer caso, lo ven en verdecito, cheaper. En el segundo, more expensive. Necesitamos el adjetivo. ¿Qué cosa le estoy comparando? Si es más caro, si es más barato, si es más bonito, si está más grande, si está más feo, etc. Necesito el adjetivo, el comparative adjective. De ahí necesitamos a fuerza la palabra than, que es como en español que decimos que es más barato, que es más bonito, que, etc. La palabra than a fuerza. Y por último,
el object number 2, es decir, contra qué lo estoy comparando. En el caso de la primera oración, those pants, que aquellos pantalones. En el caso de la segunda, that shirt, que aquella playera. ¿Ok? Entonces, para hacer un comparative, yo tengo que tener todos esos elementos que ustedes pueden ver acá de este ladito. ¿Ok? Bueno, así es como hago una comparative phrase. Ahora, ¿de dónde salen? ¿Cómo sé armar yo un comparative adjective? Les dije es que se fijaran en la primera, que por ejemplo, el comparative adjective cheaper cambia un poquito de la palabra normal, que es cheap. ¿Por qué? Y por qué en el segundo caso tengo more expensive y cambia, pero cambia diferente. ¿De qué depende? A ver, mírenlo, observen las dos palabras. ¿De qué se trata esa diferencia? Bueno, se trata de el número de sílabas. It depends on the number of syllables in the adjective. ¿Ok? El adjetivo original, cheap. ¿Cuántas sílabas tiene? A ver, pronúncienlo. Cheap. One syllable, right? Cheap. Only one. Entonces, a todos los adjetivos que tengan una sola sílaba, como cheap, short, corto o bajito de estatura, nice, agradable, big, por ejemplo, grande, long, largo, a esos adjetivos le vamos a agregar después de la palabra las letras ER. Entonces, cheap me va a quedar cheaper. Short me va a quedar shorter, más corto. Nice me va a quedar nicer, más bonito. ¿Ok? Cuando tiene un solo adjective. Una sola sílaba. Pero, if the adjective has two or more syllables, como por ejemplo modern, expensive, beautiful, handsome, etc., ya no le voy a agregar nada al final, sino que antes voy a poner la palabra more, que es como nosotros le hacemos también en español. Para comparar, nosotros decimos más moderno, más caro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando la palabra tiene two or more syllables, le agregamos la palabra more. ¿Ok? Así es como yo voy a formar mis comparative adjectives. So, for example, si yo quiero decir que mi teléfono es más barato que mi computadora, yo voy a decir my cell phone is cheaper than my computer. Cheaper, más barato. Si yo quiero decir que mi computadora es más cara que mi televisión, yo voy a decir the computer is more expensive, más cara, than the TV. Y así es como yo voy a formar un comparative adjective, ¿ok? Entonces, acá están las reglas ya más claritas. Regla número 1, cuando los adjectives tienen one syllable, le agrego las letras ER al final. Cheap, barato, cheaper, más barato. Cute, lindo, cuter, más lindo. Warm, abrigador, warmer, más abrigador. Light, ligero, lighter, más ligero. Long, largo, longer, más largo. Tall, alto, taller, más alto. Siguiente regla, cuando tienen two or more syllables, nada más le agregamos la palabra more antes del adjetivo. Expensive, caro. More expensive, más caro. Moderno, more modern, más moderno. Handsome, guapo, more handsome, más guapo. Convenient, conveniente, more convenient, más conveniente. ¿Ok? Así es como se forman los comparative adjectives. But, as in every rule, there are some exceptions. So, vamos a platicar de cuáles son las 3 exceptions, cuáles son las 3 cosas a las que tenemos que estar muy pendientes porque va a cambiar un poquitito. Ok, son facilitas, nada más 3. Exception number 1. Cuando tenemos un adjetivo que tiene one syllable y que termina con
una consonant, una vowel, una vocal, y otra consonant, es decir, termina en el patrón consonant, vowel, consonant, chéquense qué pasa. The big, la B es una consonante, la I es una vocal, la G es una consonante, entonces consonant, vowel, consonant. No solamente le agregamos ER, sino que duplicamos la última consonant. Entonces queda bigger. Lo mismo con hot, caliente, hotter. Thin, delgado, thinner. ¿Ok? Entonces siempre que tengan una sílaba y terminen con consonant, vowel, consonant, entonces le duplicamos la última consonant. ¿Ok? Siguiente excepción. Cuando tenemos un adjective que tiene 2 syllables, pero que it finishes with the letter Y. Sabemos que si tiene 2 sílabas o más, hay que ponerle more. Pero si el adjective finishes with the letter Y, chequen qué pasa. De happy va a pasar a happier. Esa Y la vamos a cambiar por una letra I y le vamos a poner ER al final. Happy, feliz, happier, más feliz. Healthy, saludable, healthier, más saludable. Funny, chistoso, funnier, más chistoso. ¿Ok? Esa es exception number 2. Última exception, los irregular comparatives. ¿Qué significa que sean irregular? Que no siguen ninguna regla y que cambian drásticamente. Esto mismo pasa en español. Por ejemplo, el adjective good, bueno, va a cambiar a better. No decimos más bueno, sino decimos mejor. Good, bueno, better, mejor. Lo mismo va a pasar con bad. Malo, worse. No decimos más malo, sino decimos peor. ¿Ok? Bad, worse. Esos dos son completely irregular. Entonces, para comparar, vamos a usar better. For example, si yo quiero decir que las botas son mejores que los zapatos, yo diría boots are better than shoes. ¿Ok? Esas son las 3 excepciones que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos estos adjectives. ¿Ok? Y bueno, por último, hay una última manera de comparar. Es con el opposite comparative less. Ya sabemos que more significa que es más. A computer is more expensive than a cell phone. Es más cara que un teléfono. Pero si yo quiero decir lo contrario, que es menos, yo puedo decir a cell phone less expensive than a computer. Un teléfono es menos caro que una computadora. Lo mismo va a pasar con los adjetivos que tengan una sílaba, 2 sílabas, que terminen como sea. Por ejemplo, boots are warmer than sandals. Son más abrigadoras que las sandalias. Pero si yo quiero decir lo contrario, yo puedo decir sandals are less warm than boots. Son menos abrigadoras. Y si se fijan, ahí sin nada, no le tengo que mover nada. Nada más pongo la palabra less. Si yo quiero comparar lo contrario. ¿Ok? Bueno, eso es todo en cuanto al uso de comparativos. Pueden ver el video todas las veces que sean necesarias, buscar más ejemplos en internet y últimamente cualquier cosa me pueden preguntar, ¿ok? Bye.